Reciban un caluroso saludo y la más cordial bienvenida a este video en el que vamos a explicar el funcionamiento del ranking de vacas en el software ganadero. Sin mucho preámbulo, comencemos por decir que la mayor parte de las veces y a través de toda la historia de nuestras vidas, siempre nos han dicho que las vacas, que los bovinos se seleccionan por el fenotipo. Claro, en las ferias, en los libros, en todos lados nos dicen que hay que buscar unas vacas que sean muy bonitas, con el anca así, con las patas así, con el barril así, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, hasta cierto punto, porque muchos de los trabajos han mostrado correlaciones negativas entre el fenotipo y la producción. Entonces el ranking de software ganadero básicamente tiene que ver con eso, con selección. Y si nosotros miramos realmente en el mundo las causas por las que se descartan las vacas y que nosotros en muchos de los casos aplicamos, inician con la reproducción. Entonces, cuando hacemos revisiones reproductivas sin mucha experiencia ni mucho cuento, con la pura intuición sabemos que la reproducción es un factor bien importante. Sabemos también que la producción, animales que de pronto han mostrado que no tienen los niveles suficientes o que han sufrido mastitis o que han perdido alguno de sus cuartos y no es funcional, terminan por descartarse. Un factor que también juega papel importante son los problemas del aparato locomotor. Los animales deben tener muy buen útero y ovarios para preñarse y parir una ubre productiva y un sistema locomotor que le permita moverse para pastorear y buscar su alimento. Pero con esto normalmente siempre tenemos un solo problema. ¿Cuáles son nuestras cifras de referencia? ¿Cuál es el número que nos dijeron o cuál es el que vamos a necesitar usar para poder hacer descarte, mejoramiento, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el tenor de los días abiertos? ¿Cuál es el intervalo entre partos ideal? ¿Cuál es la producción ideal? Ese es uno de los problemas que debemos resolver, porque las cifras no las tenemos tan claras. A medida que nosotros hemos venido utilizando el software ganadero, hemos hecho una recopilación de datos, todos los eventos cotidianos, pesajes, producciones, nacimientos, revisiones reproductivas, etcétera, etcétera. Y hoy en día tenemos la capacidad de analizar esos datos de una manera impresionante. Entonces, nosotros podemos generar nuestros propios parámetros, saber cuáles son nuestros números, qué es lo que realmente está sucediendo en nuestros sistemas productivos. Es una de las herramientas más importantes, porque con ellas no solamente generamos los parámetros, los promedios, sino que además también empezamos a generar las metas, hasta dónde queremos llegar, a dónde podemos ir. Y la diferencia entre esos parámetros actuales que tenemos y las metas que quisiéramos alcanzar, esa diferencia es la que nos va a dar los verdaderos patrones de selección. Y nosotros, haciendo ese tipo de ajustes, podemos seguir funcionando de manera continua en un proceso de mejoramiento de todos los sistemas de nuestro átomo. Tengamos en cuenta que los factores importantes entonces con la producción de nuestros animales tendrán que ver con una producción por lactancia bastante alta, que depende de una producción diaria bastante considerable y de que nuestras vacas persistan, de que las lactancias duren. Eso hará que las vacas produzcan unos volúmenes interesantes, importantes de leche y o desteten terneros de los pesos que nosotros queremos tener en nuestro hato. Adicionalmente, los parámetros reproductivos comandados 100% por los días abiertos serán el divisor en el tiempo de toda esa producción. Entonces, nada sacamos con tener unas vacas muy productivas si los parámetros reproductivos no funcionan. Querrán decir que producimos una muy buena lactancia, pero cada 2 años o cada 3. Entonces, las vacas deben tener unas producciones muy buenas, pero también deben tener unos parámetros de reproducción. Y de nada nos serviría lo uno y lo otro si definitivamente no logramos que nuestras vacas perduren, porque producir vacas cada vez es más costoso. El levantar novillas, el criar terneras, nos genera unos costos muy altos y si nosotros no logramos que los animales nos duren, esto no nos va a funcionar. Entonces, en este sentido, la producción, la productividad del hato, la cantidad de leche y o terneros por vaca año se va a ver bastante afectada por la tasa de supervivencia de las vacas, es decir, la vida útil de las mismas. El registro de datos se realiza en software ganadero. Todas las opciones que tienen que ver con partos, producción de leche, pesos, revisiones reproductivas, destetos y secado, servicios, etcétera, etcétera, son llevados a las tarjetas individuales de los animales, donde cada uno de ellos se encuentra su ubicación. Entonces, podemos tener los datos relativos al crecimiento,
las producciones de leche, servicios, revisiones reproductivas y resúmenes que tienen que ver con el desempeño del animal a través de su vida. Para el caso de la vaca que estamos mostrando, podemos observar cómo en cada una de las lactancias están las fechas de ocurrencia del parto y de destete, los días que duró lactando, el intervalo entre partos, días abiertos, datos inherentes a la cría con sus pesos y lo referente a la producción de leche de la vaca en cada uno de los partos que ha registrado dentro de la finca. Pero además de esto, las bases de datos de software ganadero pueden ser analizadas desde el punto de vista de las poblaciones. Es el caso de los análisis de carne y leche que, por ejemplo, pueden mostrarnos el desempeño de la finca a través de los años que llevamos registrando datos. Es muy sencillo para el programa en un momento dado hacer los cálculos correspondientes a todas las lactancias de todas las hembras que han parido cada una de las veces. Entonces tenemos resúmenes para el primer parto que tienen que ver con la cantidad de animales, las producciones de leche, los datos reproductivos y los pesos de las crías en el momento del destete. Cada uno de los números de lactancia es calculado y analizado por separado. Entonces es posible establecer comparaciones de cada vaca contra el promedio de lo que viene sucediendo en cada una de las lactancias con las compañeras del hato. Con los datos individuales y las tendencias del hato calculadas, el programa lo que empezará a hacer será comparar cada una de las lactancias de cada una de las vacas contra el promedio y tomará una decisión acerca del desempeño de esa vaca. Si en la primera lactancia, en la segunda lactancia, en cada una de ellas fue igual o superior a las compañeras que tenían el hato. Entonces la comparación es completamente justa porque las vacas no están comparadas todas contra todas. Solamente cada parto está comparado contra la tendencia del hato en ese número de parto. Dentro del menú de selección y descarte encontramos la opción vacas o búfalas y ahí la opción de ranking, calcular y grabar. Lo primero que definimos es el factor de conversión de leche a carne. Lo que señalamos acá es que para las vacas de doble propósito que juntan terneros y leche, por cada 5 litros de leche que haya producido el animal, se conviertan en 1 kilogramo de ternero desteto. Por otra parte, en algunas ocasiones las vacas pueden perder sus crías, mueren por accidentes o causas no atribuibles a las madres. En tal caso, la vaca quedaría castigada al no tener un peso al destete. Por eso, en los registros del programa, se pregunta al usuario si el crío murió por culpa de la madre. De no haber muerto por culpa de la madre, el peso que el usuario digite acá será el asignado a esa cría faltante. Por otra parte, entonces deberemos escoger el tipo de análisis que se va a hacer. Incluir carne y leche para explotaciones de doble propósito. No incluir producción láctea solamente para explotaciones de cría. No incluir pesos al destete para las explotaciones de lechería especializada. En el caso que nos atañe, vamos a calcular utilizando leche y carne. Entonces pedimos que se calcule el ranking. La cantidad de cálculos que realiza el programa es innumerable. Cada uno de los animales es analizado en cada uno de los partos, como se mencionó anteriormente, y de una vez vamos a tener los animales ordenados desde 100 hasta 0. En todas las fincas vamos a tener una vaca 100, vacas intermedias y una vaca 0. La vaca 100 simplemente es el mejor animal de la finca. Cuando una vaca obtiene esta calificación es porque fue el mejor animal. Los animales con calificaciones, por ejemplo, alrededor de 75, querrá decir que este animal es superior al 75% de las compañeras en el hato y que solamente hay un 25% de vacas mejores que ella. Es la interpretación del ranking. ¿Qué porcentaje de vacas realmente son menos buenas que la vaca que estamos analizando? Para este caso, entonces comparemos los desempeños de una vaca con bajo ranking y podremos observar que es un animal que, si bien es cierto que tiene unos intervalos entre partos ajustados, en este caso no tiene registros de leche y los críos han fallado.
Es decir, este animal básicamente no ha producido mayor cosa en el hato. Si la comparamos con una vaca de desempeño intermedio, encontramos entonces un animal con unos desempeños más limpios, intervalos entre partos no tan ajustados, más hacia la realidad de lo que verdaderamente es un animal, pero con unos pesos al destete bastante aceptables de sus críos y unas producciones por lactancia que rondan los 800, 900 e incluso 1000 litros de leche, aun cuando en los últimos partos se le observa un desempeño inferior. La mejor vaca de la finca sin duda será aquella vaca que obtiene la calificación de 100. Es posible grabar el ranking dentro de cada una de las tarjetas. En ese momento, al mirar la tarjeta de la vaca, vamos a encontrar que el ranking está grabado. A ella se le ha asignado su número de ranking, lo mismo que a todas las compañeras del hato. Y en este caso encontramos una vaca con un desempeño espectacular. Partos muy frecuentes, con intervalos entre partos muy cortos, pesos de los destetos de muy buen valor y unas producciones de leche supremamente altas para un animal de doble propósito. Entonces, este es el animal 100, pero no solamente vamos a encontrar el ranking puesto dentro de ella. Todas sus crías, que en este caso en su mayoría han salido del hato, van a tener dentro de sus tarjetas el valor correspondiente al ranking de la madre. Y en cada uno de los listados en que podamos encontrar estos animales, vamos a tener tanto su propio ranking cuando ya sean vacas, como el ranking de la madre durante todo el tiempo. La herramienta del ranking entonces califica las vacas dentro de una misma finca, las compara entre sí. Siempre habrá una mejor y siempre habrá una última menos buena. Si queremos adicionar algunos elementos, podemos aplicar el factor de confiabilidad, es decir, hacer que los animales que tengan mayor cantidad de lactancias tengan un mayor peso sobre aquellos animales que no tienen tantas lactancias. También se puede calcular el índice esperado, es decir, teniendo en cuenta animales que ya prácticamente están listos para secar y que están confirmados preñados. También pueden ser incluidas en el cálculo todas aquellas hembras que ya han sido vendidas o muertas, que han salido del hato. Y eso nos permitirá saber a través de la historia cómo se han venido comportando nuestros animales. Dicho todo esto, el ranking realmente tiene una utilidad muy alta en nuestros programas de mejoramiento genético. ¿Y por qué? Porque los animales que necesitamos tener en nuestro hato, el objetivo de nuestro programa de mejoramiento genético es tener cada vez más animales que sean más eficientes utilizando los recursos propios. Entonces, el poder identificar cuáles son las vacas y cuáles son los animales en general que bajo las condiciones que nosotros le podemos ofrecer tienen los mejores desempeños será una excelente herramienta para poder seleccionar y decidir con quién nos quedamos. El mejoramiento genético definitivamente solamente se puede realizar mediante selección, es decir, escoger los animales que mejor se comportan, y cruzamiento. Pero también el ranking y las demás herramientas que tenemos en software ganadero nos permiten evaluar si los cruzamientos o los toros que estamos utilizando nos están llevando realmente a un mejoramiento. Es muy importante que los parámetros que nosotros utilicemos en nuestros programas de mejoramiento genético tengan una muy buena heredabilidad y tengan una alta repetibilidad. El índice de vaca, que es la base del cálculo de todos estos indicadores, se ha estimado que tiene una heredabilidad y una repetibilidad moderadas. Es decir, es un muy buen parámetro para utilizar en la selección. Es de suma importancia tener en cuenta que cada vez que metemos más rasgos en nuestro programa de mejoramiento genético, pues vamos a tener menor velocidad de progreso. Entonces, si incorporamos cosas solamente como el índice de vaca que nos resumen la reproducción, la producción y la longevidad, estaremos hablando de varios indicadores, pero todos mezclados en un solo rasgo. Entonces, esto nos asegurará un mejoramiento genético efectivo y rápido. En resumen, las vacas que nosotros necesitamos deben ser vacas con una altísima eficiencia reproductiva, con una capacidad productiva probada y que puedan desempeñar y lograr en las condiciones que les ofrecemos y que sean longevas. Entonces, al poder escoger con estos tres parámetros, podremos saber primero cuáles son las vacas que vale la pena conservar en el hato, quiénes son las mejores, quiénes deberían producir las hembras de reemplazo,
ya que en el ranking tenemos la posibilidad de transferir el ranking de la vaca a las crías, es decir, nosotros podemos saber no solamente quiénes son las mejores vacas, sino con solo mirar las novillas podemos tener una calificación de ellas respecto a lo que la madre de la novilla es. De igual manera para la selección de reproductores. Es imposible terminar una charla o un conversatorio de la selección sin traer a colación las palabras de Tom Lasseter. Si ustedes las pueden ver en la pantalla, notarán que se dice: no es posible, no vale la pena seleccionar los animales por rasgos previamente predeterminados por nosotros. Lo que vamos a generar es un daño a una raza o a una especie. Lo que debemos hacer es medir el comportamiento de los animales, ver cómo funcionan, tratar de identificar quiénes son los más eficientes en cada una de las condiciones que nosotros podemos ofrecerles y bajo ese parámetro tratar de escoger y mirar a ver quiénes van quedando siendo los mejores. Bajo esas condiciones, dice Lasseter, los toros parecerán toros y las vacas parecerán vacas. Muchas gracias por su atención, esperamos que este video acerca del ranking haya sido de utilidad y despeje dudas de muchos de los usuarios y algunos que están indecisos de empezar a manejar sus datos en software ganadero.